Bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con la mujer, como hemos estado viendo, pero no hace a un lado al hombre, ¿verdad? Al varón, sino todo lo contrario. Sabemos que el libro de Proverbios pues fue escrito por un hombre a todos, ¿verdad? Un hombre al cual Dios le dio sabiduría para poder dejarnos esta palabra. Y bueno, el tema es mujer virtuosa, nuestra meta a seguir y un legado que dejar, ¿verdad? Ese debe ser nuestra meta como mujeres, aunque esta escritura nos deja una vara muy alta. Vamos a ir a Proverbios 31, versículo 10. Y este es un elogio, ¿verdad? Es un elogio a la mujer virtuosa. Es un elogio de una mujer que teme al Señor. Y dice Proverbios 31, 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerzo sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¿Por qué quise leer todo este capítulo? Porque yo sé que muchos hemos leído esta escritura, y yo cada vez que leo esta escritura, yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa que digo, wow, Señor, como que me queda muy, muy alta la vara, ¿verdad? Y digo, wow, qué mujer tan extraordinaria, tan ejemplar. Y de repente sí me entra como que un poquito de frustración, ¿verdad? Un poquito de estrés. Y le digo al Señor, wow, Señor, es que esta mujer nos habla de una mujer dedicada al 100%, una mujer que está atenta de su casa, que como dice Proverbios 14:1, ¿verdad? Edifica su casa.
que no es necia, una mujer que está atenta del esposo, de los hijos, que trabaja duramente, que los hijos no les falta alimento, que viene el frío y sus hijos no están sin cubrirse, ¿verdad? Nos habla de todos estas, pues todo este ejemplo, todas estas virtudes que tiene esta mujer. Y yo me quedo así como, wow, Señor, ¿cuándo voy a ser como ella? ¿Verdad? ¿Cuándo, Señor, me vas a permitir ser como esta mujer? Pero viendo, ¿verdad? Y leyendo acerca de qué es la virtud. Esta palabra virtuosa, ser virtuosa. Y bueno, investigando un poquito, pues dice que para llegar a ser virtuoso en algo, ¿verdad? Que es una obra, dice, se debe de aprender con el ejercicio de los hábitos buenos, con formación, y requiere de experiencia y tiempo para ejercitarse en ellos. Dice. O sea, para desarrollar virtudes necesitas hábitos y necesitas de la enseñanza. Entonces es ahí cuando yo descanso, ¿verdad? Suspiro un poco y digo, bueno, Señor, quiere decir que esta mujer virtuosa tuvo que pasar por muchos procesos en su vida. Tuvo que pasar por experiencias, por procesos, su vida tuvo que pasar por muchas situaciones para ella llegar a ser esta mujer virtuosa. Tuvo que pasar su proceso. Así que si tú tienes a una mujer al lado de ti, hermano, dile, estás en tu proceso, no te desesperes. ¿Verdad? Dile, hermano, a tu esposa, ¿verdad? Estás en tu proceso, no te desesperes, ahí vas, ¿verdad? Vas por buen camino. Necesitas pasar tu proceso, necesitas de formación, ¿verdad? De experiencia, de ejercitar estos buenos hábitos. Y el Proverbio 31 pues fue escrito por el rey Lemuel. Muchos consideran que rey Lemuel pues se menciona únicamente en este Proverbio 31 y algunos dicen que es el segundo nombre del rey Salomón y fue escrito como consejos, ¿verdad? De una madre a su hijo. Y esta parte de la segunda parte del libro de 31, ¿verdad? De Proverbios, a partir del verso 10, es un poema acróstico. Si nos vamos a lo que es el hebreo y nos vamos a estudiar como lo estudian los judíos, ¿verdad? Es un poema acróstico que empieza con letras de este alfabeto hebreo que habla de esta mujer, ¿verdad? Como una buena esposa, una buena madre, una buena administradora, dadivosa y honorable. Y bueno, este proverbista, ¿verdad? Habla acerca de esta mujer y también, ¿verdad? En comparación a la mujer necia. Siempre que habla de esta mujer virtuosa, pues también hacen comparación a lo que es lo contrario, a una mujer necia, una mujer que no edifica su casa, sino que con sus manos la derriba. Y vamos a examinar un poco el cuadro de la mujer de Proverbios 31. Primero empieza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. O sea que ser una mujer virtuosa habla de esta mujer sabia y la sabiduría, ¿verdad? Se hace en comparación con esta mujer, ¿quién la hallará? Porque vemos que en todo el libro de Proverbios el proverbista siempre hace en comparación la sabiduría como con la mujer, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién va a hallar a esta mujer virtuosa, a esta mujer sabia? Y realmente cuando estudiamos acerca de las piedras preciosas, sabemos que las piedras preciosas
no se dan en los árboles, ¿verdad? Las piedras preciosas no es algo que tú puedas encontrar fácilmente, sino una piedra preciosa, por ejemplo, la perla, que es sacada del mar, ¿verdad? Que su formación lleva muchos años. Se va formando una costrita con la arena del mar y se va haciendo esta piedra, y es la perla, ¿verdad? Es esta preciosa piedra que pues muchas mujeres cargan luego, ¿verdad? En su atavío, pero es una piedra que lleva mucho tiempo para formarse, asimismo como el oro, ¿verdad? El proceso del oro, pues también lleva un proceso muy grande, el sacarlo, excavarlo, y luego es pasado por fuego, es pasado por un proceso hasta que llega a obtener su brillo, ¿verdad? Tan hermoso, tan precioso. Entonces, es difícil de encontrar, y así hace esta comparación. Entonces, nosotras, las hijas de Dios, mujeres de Dios, que estamos en este proceso, el Señor nos ha escogido, nos ha llamado a nosotras para ser estas mujeres virtuosas. Por eso es que también se le dice al hombre, ¿verdad? En este proverbio le dice: si has hallado esposa, has hallado el bien, has hallado el bien, has hallado lo mejor, porque nos habla de esta mujer sabia, que su valor pues es incomparable. Dice que su esposo puede confiar en ella. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Recibe el bien y no el mal todos los días de su vida. Y hablando acerca de que esta mujer dice que le da bien y no males al esposo. Habla de una mujer que es sabia, pero nos habla de una mujer que se sabe sujetar en el amor a Dios, ¿verdad? Hemos tocado este tema ya muchas veces en la reunión de mujeres. No me quiero enfocar en eso, pero la sujeción es algo que cuesta mucho a la mujer, pero cuesta mucho porque también traemos un trasfondo mal, ¿verdad? Mal enseñado, desgraciadamente, ¿verdad? Hasta en nuestro país, la cultura por el machismo, y es ahí cuando tantos años de machismo que de repente una mujer salió por ahí y dijo: ya no me voy a dejar, ya no voy a dejar que me humillen, que me pisoteen, que me digan que esto. Entonces empieza el feminismo, ¿verdad? Todo tiene una raíz. Sin embargo, Dios dejó la sujeción para nuestro bien. El sujetarnos a nuestro esposo, ¿verdad? Sujetarse es como un engrane. Estamos sujetos, tanto el esposo y la mujer. Por eso Efesios nos habla, dice que debemos de estar sujetos los unos a los otros. Cuando nosotros nos sujetamos en el amor a Dios, a nuestro esposo, entonces tenemos esta bendición de Dios, que no solamente es para nosotras mismas, pero también para nuestros hijos, porque acarrea bendición en gran manera. Entonces, esto no se trata de machismo ni feminismo. ¿Lo dejamos bien en claro? Esto se trata de sujetarnos a Dios, y por lo mismo nosotros vamos a sujetarnos en ese amor a Dios a nuestros esposos. Entonces, debemos de ser como esta mujer, dice que le trae bien y no males. Habla de una mujer que es administradora de su casa, que esta mujer está dedicada a los hijos, al bienestar, a ver que la casa esté bien, que los hijos estén bien. Cuando llegue el esposo de trabajar, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Llenamos al esposo de quejas y empezamos a decirles que la niña, el niño, esto, lo otro, ¿verdad? Y empezamos a llenarlo de quejas, o somos bendición, ¿verdad? O tomamos una actitud de oración, o tomamos una actitud de amar, de bendecir, de decir:
Señor, tal vez las cosas no están yendo bien como yo quisiera, pero dame la sabiduría, dame la inteligencia para poder guiar a mis hijos, que yo pueda ser bendición para mi esposo. Hay mujeres que trabajan, ¿verdad? Y estas mujeres, ¿verdad? Son admirables, ¿verdad? Porque son mujeres que trabajan fuera, pero también trabajan en casa, ¿verdad? Tienen que hacer muchas veces de mamá y papá. Hay mujeres que ayudan al esposo en la economía, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos muchas de estas mujeres, ¿verdad? Que ayudan a su esposo para que el esposo pueda sacar los gastos del hogar, de la casa. Y son mujeres admirables. Pero tenemos que entender que nuestro rol, que nuestra prioridad como mujeres es nuestro hogar, nuestra casa, la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? No podemos descuidar el llamado que Dios nos ha dado, porque es ahí cuando algunos dicen, bueno, entonces, ¿cómo que la mujer y el hombre son iguales? ¿Cómo es que tienen el mismo valor? Bueno, tienen el mismo valor delante de Dios. Dios nos creó con el mismo valor, pero con diferentes roles, ¿verdad? Con diferentes roles. No es el mismo el rol que Dios le ha dado al hombre como cabeza del hogar. Dios le ha dado al hombre este privilegio de ser cabeza del hogar para guiar, para cuidar, para proteger, pero el rol que Dios le ha dado a la mujer ha sido para guiar la casa, ¿verdad? En el entorno familiar, para la crianza del hogar, y es una forma más como recibes dirección y haces, ¿verdad? En obediencia, en amor. Entonces, tenemos que aprender nuestros roles, tenemos que aprender el llamado que Dios nos ha dado y traer bien y no mal, ¿verdad? Muchas veces el esposo le da el gasto a la esposa, ¿y qué hace la esposa con el gasto? ¿Verdad? La mujer debe de aprender a ser administradora del hogar, ¿verdad? Y sacar, ¿verdad? Me alcanza para esto, para el otro, la comida, que cuando llegue el fin de semana todavía hay alimento en el refri, ¿verdad? Todavía hay alimento en casa. Yo no sé cómo lo manejen ustedes, si por semana, por día, no sé, pero, ¿verdad? En mi caso yo hago mi despensa semanal y yo tengo que ver que me alcance el alimento para toda la semana, ¿verdad? Ver que mis hijos tengan alimento, tengan suficiente fruta, haya alimento, ¿verdad? Que yo pueda tener distribuido bien para que alcance y que todos podamos comer bien. Bueno, tenemos que dar bien y no males, ¿verdad? Si tú recibes por ahí dicen aquí por Yucatán, el gasto, bueno, si tú lo recibes, tienes que ser buena administradora, ser sabia de lo que Dios te da, no gastártelo, ¿verdad? De repente, y ay, no me alcanzó, ¿y por qué? No, pues es que ya me lo gasté, le decimos, ya me lo acabé. ¿Y cómo? Bueno, es que por ahí vi un vestido, por ahí vi unos zapatos, y ok, todo eso está bien, pero tú debes de tener tus prioridades y ver si te alcanza o no. Ahorita que está muy de moda la compra en línea, ¿verdad? Tener cuidado con eso, que lo que es para la casa sea para la casa. De repente ya hay mujeres que se han vuelto adictas a estas compras en línea y qué peligroso es. Entonces, como administradoras debemos de tener esta capacidad que Dios nos da de ser sabias para administrar el hogar. Dice que trabaja para ofrecer lo mejor a los que dependen de ella. Dice, ella busca lana, lino y trabaja gustosamente con sus manos y es como la nave del mercader, ¿verdad? Dice que trae su pan desde lejos, siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia
y la ración a sus criadas. Y yo, ¿verdad?, conozco mujeres que son así. De hecho, yo las admiro cuando yo platico con ellas. Les digo, ¿cómo le haces para trabajar y tener la comida lista? Y me dicen, bueno, cocino de noche. Dice, toda la noche cocino para toda la semana y lo meto al refri para que toda la semana haya alimento en casa. Hay algunas que van a hacer sus compras hasta en la noche. Bueno, antes se podía, ¿verdad?, que habían de 24 horas y se iban a hacer las compras y se levantan a las 5 de la mañana y están trabajando para que haya alimento en casa. Dice, es bondadosa y demuestra compasión. Dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y este es un punto bien importante de la mujer virtuosa. Tenemos que ser bondadosas y demostrar compasión. Aquí nos habla que extiende la mano al pobre. Pero ¿cuántas veces somos más bondadosas con la gente de afuera que con los de nuestra propia casa? ¿Verdad? El Señor siempre dice que debemos de empezar en casa, ¿verdad? Tú no puedes ser bondadosa con la gente de afuera. No, pues yo soy una mujer que cada ¿cómo se llaman los que piden dinero? Cada que veo a alguien necesitado, yo le doy, y en el súper afuera está un señor pidiendo y yo le doy, y soy una mujer muy espléndida y muy bondadosa. Pero ¿qué hay de casa con nuestros hijos? ¿Qué hay de casa con nuestro esposo? ¿Verdad? Tenemos que ser una mujer que alarga su mano para bendecir, pero tenemos que empezar en casa. Qué triste es cuando somos muy amables, muy amorosas con la gente de afuera, pero nuestros hijos nos están pidiendo tiempo con ellos, ¿verdad? Nos están pidiendo, mamá, pasa tiempo conmigo, mamá, quiero hacer esto contigo, y no dedicamos ese tiempo. Entonces tenemos que tener bondad y compasión en nuestros corazones. Dice, se prepara con tiempo para las diferentes temporadas, ¿verdad? Esta mujer que dice que tiene abrigo para que sus hijos no pasen el frío, es una mujer que es organizadora, es una mujer que se organiza, es una mujer que se está preparando para las diferentes temporadas. Pero habla de una mujer que cuando llegan los momentos difíciles, ella está lista. De repente escuché un testimonio de una familia, ¿verdad? Y el esposo se quedó sin trabajo de repente, y el esposo estaba muy preocupado y dice, no sé cómo le voy a hacer, me quedé sin trabajo. Y de repente la esposa le dice, mi amor, no te preocupes, yo todo este tiempo, dice, yo he estado ahorrando, yo tengo un guardadito. Wow, y se quedó el esposo, ¿cómo que tienes un guardadito si pues yo te doy pues para el día, ¿verdad? Bueno, esta mujer sabia iba ahorrando, y en tiempos de dificultad ella pudo extender la mano, ¿verdad?, a su esposo. Era una mujer sabia, una mujer que estaba preparada para los tiempos de dificultad. También nos habla que era una mujer pues que sabía hacer negocios, una mujer que se levantaba y preparaba, ¿verdad?, para salir a vender, ¿verdad? Preparaba por ahí sus empanadas, por ahí está Shelin, ¿verdad? Una mujer que se prepara, ¿verdad? Una mujer que se levanta, es buena administradora, está trabajando para apoyar en su casa, ¿verdad? Una mujer que es buena para los negocios. Dice, tiene fuerza interior. Dice, fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la clemencia está en su lengua, ¿verdad? Tiene fuerza interior. Esta fuerza, este honor que no se deja vencer de lo malo, ¿verdad? Es una mujer que cada día está luchando. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que dificultades van a haber? Sí, ¿verdad? Todos los días van a haber dificultades. Yo quisiera decirte, no, pues a las mujeres casadas, no, es una vida de color de rosas, ¿verdad? Todo muy bien, pero no es así. Todos los días hay dificultades, y sin embargo la mujer
virtuosa nos habla de que es una mujer que tiene fuerza interior, ¿verdad? Una mujer que no se deja apagar. Es una mujer que está conectada a Dios, que puede vencer las adversidades. Dice, es amada por sus virtudes. Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, ¿verdad? Y esto era lo que hablábamos hace un momento, que no podemos ser muy bondadosas con la gente de la calle, ¿verdad? Ser muy buenas afuera y que en nuestro hogar nuestros hijos digan, no, pues mi mamá nunca está en casa, ¿verdad? Mi mamá nunca nos prepara de comer. Mi mamá siempre está ocupada en las novelas o está haciendo otras cosas y nunca, ¿verdad?, dedica tiempo, sino al contrario, dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba, ¿verdad? Es una mujer que sus hijos la alaban, ¿verdad? Que dicen, mamá, ¿qué haríamos sin ti? ¿Verdad? ¿Qué haríamos sin ti, mamá? Esa es una alabanza, ¿verdad? ¿Qué haríamos sin ti, mamá? Cuando no estás en casa nos haces falta, ¿verdad? La comida más sabrosa es la de mi mamá. Bueno, ahí batallamos, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De repente yo le digo, Señor, a veces cuando estoy cocinando le digo, Señor, dale el sazón, Señor, que sepa rico, ¿verdad? Que a mis hijos les guste, que a mi esposo le guste, que no se quede ahí la comida, sino que ellos les sepa rico, les sepa sabroso, ¿verdad? Y dice aquí que es amada por sus virtudes. Y también es una mujer que dice que pues supo, ¿verdad? También escoger. Esto va un poquito a las mujeres que no están casadas todavía, pero dice que supo escoger varón, ¿verdad? Porque dice que los hombres, ¿verdad?, con los que se sienta su esposo, ¿verdad?, a la entrada, dice que es reconocido, que es un varón reconocido, o sea, que aquí nos habla de que fue una mujer sabia que supo escoger a su esposo, ¿verdad? Que supo con sabiduría escoger. Y esto va más dedicada a las jovencitas que están aquí hoy, que todavía no están casadas. Hay muy poquitas. Por ahí veo a Keila, por ahí veo a Rubí. Bueno, dice que es una mujer sabia que supo escoger a su esposo. Entonces, podemos ver aquí todas estas virtudes de esta mujer. Es una mujer ejemplar. Y esta mujer también se describe con la misma palabra Hayil, que es una palabra hebrea, que es una palabra que se usa también para describir la fuerza de un ejército. Esta misma palabra que se utiliza, ¿verdad?, para esta mujer, es la misma que se utiliza para describir un ejército. Dice, la virtud, el valor, la fuerza, la habilidad, bienes, la potencia, las riquezas. Cada una de estas posibilidades arriba y enfatiza a una mujer que es capaz, que es digna, que es fuerte y que es una mujer que se puede describir como una mujer guerrera, ¿verdad? Una mujer que está preparada para la batalla. Entonces, es ahí donde entramos en dilema y le pedimos al Señor y le decimos, Señor, ayúdame a ser esta mujer capaz, ¿verdad? Esta mujer guerrera, esta mujer Hayil, ¿verdad? Esta mujer que su marido está en ella confiado, esta mujer que da todo, ¿verdad?, por sus hijos, esta mujer que da bien y no males. Y la palabra de Dios nos enseña que esta sabiduría nosotros la vamos a recibir si nosotros se la pedimos a Dios. Santiago nos habla de esto, ¿verdad? Santiago nos dice que si estás falto de sabiduría, dice, pídela a Dios. Entonces, ahí va nuestra primera ayuda, ¿verdad? Si tú necesitas sabiduría para ser esta mujer de Dios, pídesela a Dios. Pídesela a Dios.
Hermana, yo encontré como complemento a mi vida la oración. Desde que yo me casé, la oración ha sido mi mejor aliado como mujer. Y yo le quiero, ¿verdad?, aconsejar a cada una de ustedes que ustedes sean una mujer de oración. Ora por tus hijos todo el tiempo que tú puedas. Ora por ellos, ¿verdad? Ponte de rodillas. Yo eso lo aprendí también de mi mamá, ¿verdad? Y era una mujer de oración. Y oro por mis hijos muchas veces aún durmiendo, ¿verdad? Ellos están durmiendo y yo voy y yo les pongo mano, ¿verdad? Y yo empiezo a orar por ellos y le empiezo a pedir a Dios por ellos. Señor, ayúdales. De repente veía alguna situación en alguno de mis hijos y yo iba y oraba, ¿verdad? Y decía, Señor, mira, yo veo esto en mi hijo, ¿verdad? Mi hija está batallando con esto. Hay alguna dificultad en la casa. Dale la sabiduría, Señor, dale la templanza, ¿verdad? Igualmente con mi esposo, siempre orando. Hace poco una hermana se me acercó y me decía, pastora, es que yo quiero decirle que he aprendido mucho. Me dice, y yo que vine al Señor ya grande, me decía la hermana, ya siendo una mujer adulta, dice, he podido ver, dice, cómo Dios la ha llenado de sabiduría, me dice, y me echó un piropo, a su corta edad, me dijo, ¿no? Y le digo, bueno, hermana, le digo, yo no crean que fue así de la noche a la mañana. Y yo le daba mi testimonio. Le digo, no crean que fue como color de rosa desde que yo me casé. Ha sido todo un proceso. Yo he aprendido de rodillas. He aprendido a que cualquier situación en mi vida tengo que venir a Dios. Orar por el carácter de mis hijos, el carácter de mi esposo y mi carácter, ¿verdad? Ha sido algo que se lo he expuesto al Señor cada día, ¿verdad? Tenemos que vivir en oración, pedirle al Señor, siempre al Señor. Entonces, la oración debe ser nuestro aliado. Pídesela a Dios, como dice Santiago, ¿verdad? ¿Quieres sabiduría? Pídesela a Dios porque Dios da, dice, en abundancia al que se la pide. Entonces, Él, ¿verdad? Él da sabiduría a quien se la pide. Y Dios, pues, nos ha dado este privilegio. La última vez que yo prediqué aquí, yo les decía, tienen que valorar el privilegio, el llamado que Dios les ha dado como mujer, ¿verdad? Tienes que amar tu llamado. Yo les decía, tienen que amarlo, porque de otra forma tú no vas a desarrollar ese ministerio, ese llamado que Dios te ha dado. Tienes que amar. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces tienes que pedirle a Dios que te dé, ¿verdad?, ese amor. Dice Deuteronomio 6, 7 al 9. ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a ser estas mujeres sabias? Dice Deuteronomio 6, 7, 9. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Como mujeres de Dios, nosotras, ¿verdad?, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que vivir en la palabra de Dios. De esa forma nosotros vamos a poder desarrollar esta virtud en nosotros. Tenemos que buscar de la palabra de Dios. Aquí en Deuteronomio nos dice, ¿verdad?, acerca de nuestros hijos, ¿verdad? Llenarnos de la palabra de Dios, pero también repetírsela a tus hijos. Dice, y hablarás de ellos en tu casa, en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Entonces, tenemos nosotros que buscar siempre en la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Cuándo se utiliza una lámpara? Cuando está oscuro, ¿verdad? Cuando se va la luz, empezamos a buscar la lámpara. Bueno, nosotros vivimos en medio de tinieblas, de una inmensa oscuridad. Así es este mundo.
¿Y cómo vamos a poder ser estas mujeres sabias? Bueno, la lámpara a nuestros pies, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos va a dar guianza, es la que nos va a guiar. Y también se la debemos de enseñar a nuestros hijos, cada día a nuestros hijos. Cada día, ¿verdad? Repetir un texto bíblico, enseñarle a nuestros hijos. Una noche mis hijos estaban como atemorizados, ¿verdad? Tenían un poquito de temor, escuchamos por algo ahí que pasó ahí en el fraccionamiento y nos pidieron a todos los vecinos que cerráramos nuestra casa bien. Andaban ellos como temerosos. Y yo les dije, nuestra confianza está en Dios, así que vamos a dormir y en paz. Y entonces en la mañana me dice mi hija, me dice Sofi, mamá, estamos como que muy temerosos y no podíamos dormir. Dice, pero de repente leímos nuestro texto que tenemos ahí pegado, dice, ahí arriba de la cama. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿no? Y dice, y entonces platicamos, dice, entre ellos. Dijeron, nuestra confianza está en Dios, confiamos en Dios. Y dice, mamá, nos quedamos dormidos. Dice, se nos fue todo temor, todo miedo. Entonces, esa debe ser nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Y que tus hijos aprendan a confiar en el Señor. Entonces, tenemos que, en la oración y en la palabra de Dios, nosotras vamos a ser estas mujeres que podamos desarrollar esta virtud, ¿verdad? Ser estas mujeres virtuosas cuando nosotros tenemos el hábito de leer la Biblia y de orar, como el hábito de cepillarse los dientes, ¿verdad? Siempre decimos a nuestros hijos 3 veces al día. Y yo me pregunto, ¿leemos y oramos 3 veces al día? O muchas veces en la mañana rapidito, nada más, Señor, por favor, y ahí vamos en el carro, ¿verdad? Ay, Señor, se me olvidó orar, Señor, pero en tus manos estamos, y ahí vamos orando, ¿verdad? Y luego hasta en la noche. Pero debiéramos tener el hábito de orar y leer la Biblia. Tenemos que ser estas mujeres virtuosas. Entonces, otra cosa que nosotras como mujeres enseñar a nuestros hijos, pues es inculcarle, ¿verdad? A nuestros hijos los buenos valores, orar, enseñarles, pero ser ejemplo a ellos, ¿verdad? Ser ejemplo. Nosotros vamos a dejar una herencia, un legado, como dice el tema, ¿verdad? Nuestra meta a seguir es ser una mujer virtuosa, pero debemos saber que estamos dejando un legado también, que son nuestros hijos. Los tiempos que estamos pasando son tiempos peligrosos, son tiempos ya terribles, tremendos. Y ¿sabes? Eso es nosotros como papás lo pensamos, pero ¿sabes quiénes van a pasar lo peor? ¿Sí te has puesto a pensar eso? Que la generación, nuestros hijos, les va a tocar vivir todavía lo peor, ¿verdad? Lo terrible. ¿Y qué les estamos enseñando? ¿Cuál es el legado que les estamos dejando a ellos? Tienen que ser la palabra de Dios. Que ellos puedan decir, en medio de este mundo, ellos puedan decir no al pecado. Ellos puedan tener el temor de Dios en su vida. ¿Les estamos inculcando eso a nuestros hijos? ¿Estamos siendo ejemplo para ellos? ¿O qué van a decir nuestros hijos? Porque tristemente, ¿verdad? Luego los hijos dicen, es que mi mamá, mi papá me enseñó esto. ¿Cómo yo voy a poder cambiar? ¿Cómo yo voy a poder hacer la diferencia? Bueno, tenemos que empezar siendo un ejemplo nosotros para nuestros hijos. Es imposible que tú le digas a tu hijo, no digas una grosería si tú la dices. Es imposible que tú le digas a tu hijo, lee la Biblia si tú no la lees.
Es imposible que tú le digas a tu hijo, ora, ten comunión con Dios, si tú no lo haces, ¿verdad? Es importante que tú lo hagas, que tú busques a Dios. Salmo 78:4, hablando de la palabra de Dios, dice este hermoso salmo, dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. En otra versión dice, no las callaremos, sino que las diremos a nuestros hijos. Entonces, en esta generación no podemos quedarnos callados. ¿Y saben qué? Que le hemos dejado toda esta tarea a la iglesia, ¿verdad? Queremos que la iglesia sea la que eduque a nuestros hijos espiritualmente. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como padres? A veces hasta los papás dicen, ve a la iglesia, yo no voy, pero ve tú. Y no estamos siendo el ejemplo, no vamos, no venimos a la iglesia. Y a veces decimos, allá que te enseñen las maestras de la escuelita bíblica. ¿Y cuándo tomas tú el tiempo de sentarte en casa y llamar a tus hijos y decirles, vamos a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo haces? Es importante que tomes ese tiempo para enseñarle, ¿verdad? A lo mejor tu hijo es pequeño, no le vas a enseñar todo el Salmo 119, ¿verdad? Pero alguna frase de la Biblia y decirle, la Escritura dice, Dios es amor, ¿verdad? Y ya le estás enseñando. Y ya le estás diciendo a tu hijo, ¿verdad? Y le empiezas a enseñar frases pequeñas de la Biblia a tus hijos. Entonces tienes que tomar el tiempo. No lo dejes para la iglesia solamente. No digas, allá en la iglesia, que el pastor te enseñe, que la maestra te enseñe. No, toma tiempo para dedicar a tus hijos la palabra de Dios. Este salmo dice, no encubriremos, sino que se las enseñaremos, ¿verdad? A nuestros hijos. Entonces, es importante que nosotros guiemos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Hay que enseñarles la honra a los hijos. Amén. Vamos a esta escritura también, que me gusta mucho. Dice, Salmo 101:2, dice, Salmo 101:2 dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y yo sé que muchas mujeres estamos en ese camino a querer ser como la mujer virtuosa. Y no vamos a poder entender el camino de la mujer virtuosa ni poder llegar a esta perfección sin tener la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos al Señor. Dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Dios nos dice, ven a mí para que puedas entender este camino de la perfección. Necesitamos de Dios para ser esposas. Amén. Necesitamos de Dios para ser mamás, ¿verdad? Necesitamos de Dios para ser siervas de Dios, ¿verdad? Entonces necesitamos, vamos a entender el camino de la perfección cuando vayamos hacia Dios, ¿verdad? Cuando andemos, y dice el salmista, ¿verdad? Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, ¿verdad? En mi hogar buscaré de la presencia de Dios, buscaré de Dios. Y bueno, para concluir, quiero que vayamos a Josué 24:15. Y Josué 24:15 me encanta, ¿verdad? Porque Josué fue un discípulo de Moisés, fue un hombre que le tocó llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Le costó mucho a Josué, porque Moisés, ¿verdad? Fue un hombre con el corazón de Dios, sin embargo,
también falló, ¿verdad? También tuvo varios errores. Sin embargo, Dios le permite a Josué cumplir con este llamado, con este propósito. Y dice, Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tuvo determinación de servir a Jehová. Y es lo que nosotras debemos de hacer, y todos nosotros, ¿verdad? Hablando tanto al hombre y a la mujer. Nuestra determinación debe ser servir al Señor. Servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa si este mundo les enseña a nuestros hijos perversidades, ¿verdad? No importa si este mundo empieza a adoctrinar a otros niños allá afuera. Pero nuestra decisión y nuestra determinación debe ser servir al Señor, servir a Jehová, ¿verdad? Esa debe ser nuestra determinación. Si el mundo, ¿verdad?, quiere perderse, si el mundo no quiere escuchar a Dios, va a recibir, ¿verdad? Va a recibir un día el castigo de parte de Dios, pero nosotros debemos de decidir servir al Señor. Y ese es el legado que les vamos a dejar, ¿verdad? Si nosotras desarrollamos la virtud que Dios nos ha dado, dejaremos un legado para nuestros hijos. Amén. ¿Y cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren cumplir con el propósito de Dios? A lo mejor dices, no, pues yo ya la regué en la vida, ¿verdad? Como me decía esta hermana, yo ya vine a Dios ya grande. No importa. Todos los días es una oportunidad que el Señor nos da. Si tú has dejado de hacer cosas con tus hijos, ¿verdad? Como leer la Biblia, orar, bueno, Dios te da una oportunidad de vida, ¿verdad? Dios te da la oportunidad hoy. Hoy puedes empezar llegando a casa. Puedes orar con ellos antes de acostarte. Pero Dios nos da oportunidad. Entonces, vamos a servir al Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén.